El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura y CERTV presentan Mi Cultura en Casa 2.0. A beneficio de Panamá Solidario. Todos somos Panamá. CERTV. Mi nombre es Aristides Royo Sánchez, soy ministro para Asuntos del Canal y tengo un gran orgullo en presentar un documental que se titula El Camino a la Transferencia. Me parece no solamente valioso este testimonio gráfico, sino muy útil además para todos los panameños, porque se ha escrito, se ha hablado, se han hecho cantidad de documentales, vamos a decir, sobre los momentos más emocionantes, que fueron la votación de los tratados en Estados Unidos, la entrada en vigencia de los tratados, el viaje del presidente Jimmy Carter a Panamá para la ratificación, la votación en el Senado de los Estados Unidos, donde por 2 votos se aprobaron los tratados Torrijos-Carter. Sin embargo, no se había hecho hasta ahora la historia que vino después, que no podemos llamar, como dirían los franceses, la petite histoire, o sea, la pequeña historia. Es una gran historia de lo que ocurre cuando entran en vigencia los tratados y termina la zona del canal, porque ya los panameños entramos a formar parte para ir asumiendo en ese periodo que nos parecía muy largo, de más de 20 y tantos años, ir asumiendo poco a poco las posiciones que nos iban a permitir que el canal fuese entregado completamente a manos panameñas. Fue un periodo de transición muy interesante porque se le debe a muchas personas. Yo quiero decirle que se le debe en primer lugar a todos los panameños, que cordialmente, siendo adversarios políticos o siendo incluso enemigos, se juntaron para, primero, despolitizar el canal de Panamá. En segundo lugar, para sembrar las coordenadas que hicieran de esta ruta intermarina un sitio eficiente. Pero la despolitización, la ley orgánica, con todas sus consecuencias, han permitido que el Canal de Panamá sea hoy una empresa del Estado que brinda sus servicios y que brinda sus servicios al mundo, pero también le es muy útil al Estado. Muchos panameños, yo los he oído decir, a mí el canal no me ha beneficiado en nada, porque a mí no me ha dado nada el canal. Es que eso sería tomar los excedentes y entonces sentarnos en una plaza pública a distribuirle a cada panameño los 10 balboas o los 20 balboas o los 100 balboas que les pudieran tocar. Esa no es la manera de beneficiar a la mayor cantidad posible de panameños. La manera es como se ha hecho. Todos los excedentes, es decir, la diferencia entre ingresos, gastos y una pequeña reserva que obviamente todo el sobrante, va a llamarlo el excedente, es entregado por el Canal de Panamá al Estado. Y cuando muchos de esos panameños que dicen a mí el canal no me ha dado nada, es una entidad lejana, hay que responderles sí, el canal te da. Porque de 1.700 millones el año pasado de entrega al Estado han permitido dar la gran cantidad de subsidios que reciben alumnos, que reciben ancianos, que reciben personas enfermas. Y ese es el mayor beneficio colectivo posible, que los réditos del canal no van para el canal, porque no es una empresa de lucro, es una empresa al servicio del mundo, que pertenece al Estado y que va a ayudar a la mayor cantidad posible de panameños. Quiero decir que esa armonía se logró gracias también a algunas figuras públicas de este país. Creo que se le debe mucho al presidente Ernesto Pérez Valladares, que fue el primer presidente después de 1989, fue el primer presidente que llegó en nombre de un partido político. Y esa persona nombró personas que no fueran políticas, funcionarios que no fueran políticos en el canal, y no contento con eso, sembró y organizó las bases para que el canal fuese apolítico, para que tuviera su ley orgánica, para que tuviera su reglamento, para que quedara incluso en la Constitución. El canal es una empresa apolítico,
regida por buenos panameños que lo están administrando bien para beneficio del mundo y también para beneficio de los panameños. Yo quiero aprovechar esta ocasión para extenderle una calurosa felicitación a Ricardo González de Mena, autor del libro La Tierra Prometida tiene un mañana, a Ligia Elizondo, a Asclepiades Alexis Espino y a todos los funcionarios que estuvieron colaborando en que esto fuera una realidad, todos los funcionarios de la Vicepresidencia de Comunicación del canal. Creo que va a ser un gran documental porque toca aspectos nuevos, los aspectos de cómo Panamá pudo ir llevando esa transición en paz. Recuerdo unas palabras de John Reed cuando Estados Unidos lo puso para dirigir los trabajos y dijo, aquí hay dos equipos, pero hay, es decir, el norteamericano y el panameño, pero hay una sola misión que es esa transmisión, esa transferencia del canal. Cuando yo era niño, adolescente y joven, créanme que nunca soñé que algún día esta zona del canal desaparecería, que serían las 14 bases militares con 18,000 soldados y en épocas de guerra 500,000. No pensé nunca que la justicia, la educación, todo iba a pertenecer a nuestro país. Por eso se puede decir que la asunción del canal, la transferencia y ese camino lograron que nosotros adquiriésemos la auténtica independencia de nuestro país. Porque la tuvimos, sí, desde 1903, teníamos gobierno, pero en 1.432 kilómetros cuadrados no había presencia del gobierno panameño, prácticamente ninguna. Era todo perteneciente a la compañía del ejército de los Estados Unidos de América y ellos actuaban aquí como si fuesen soberanos. Todo eso cambió gracias a la voluntad del pueblo panameño, manifestada en el rechazo a algunos tratados, en el tratado de cancelación de la intervención entre Harmodio Arias y Franklin Delano Roosevelt, en los tratados de 1955 y fundamentalmente en los tratados de 1977 que le pusieron fecha de cumpleaños a la presencia de Estados Unidos. Pero debemos sentirnos muy orgullosos también de cómo los panameños hemos manejado ese canal, que a solo 6 años de haberlo asumido, y eso se ve allí, en esa etapa que terminó la transición y comenzó la administración panameña, en solo 6 años se iniciaban las obras de ampliación del canal y muchas más cosas. Sobre todo nos interesa la preservación de la cuenca hidrográfica de Panamá y en ese camino hacia esa transferencia de nuevos recursos acuáticos para uso fundamentalmente del pueblo panameño y para el uso de los tránsitos que necesitan agua para pasar por el canal, en ese camino estamos. Y en muchos otros caminos, a muchas novedades que vendrán en el futuro para hacer que el canal sea el sitio soñado por todos y un sitio privilegiado para beneficio de los panameños. Yo diría que el proceso ha sido realmente maravilloso. Diría que sorprende a mucha gente, pero a los panameños no nos puede sorprender, porque el cariño que los panameños siempre le tuvieron al canal en toda la existencia, no hubo un atentado, no hubo ningún grupo. Y mire que aquí había revoltosos del Frente Patriótico, revoltosos de la Federación de Estudiantes de Panamá, los incidentes del 9 de enero del 64, porque los estudiantes e institutores vinieron a poner una bandera de conformidad con una obligación contractual que había contraído con Panamá en los Estados Unidos de América. Ellos vinieron a cumplirla porque aquí no la estaban cumpliendo. Y allí Estados Unidos nota que había un conflicto entre ellos y nosotros y resolvieron hacerle justicia gracias a que hubo 2 jefes de Estado. Uno que internacionalizó completamente la causa y otro que le imprimió su sentido de equidad, su sentido de justicia a su accionar respecto a los tratados, que fueron el presidente Jimmy Carter y el general Omar Torrijos Herrera. Yo diría que se han conseguido muchas cosas, pero han reconocido norteamericanos que han visitado el país que los panameños
estamos manejando el canal por una sencilla razón. Hacemos lo mismo que ellos, pasar los barcos, pero hemos imprimido con nuevas acciones, con nuevas actividades a un canal que antes no la tenía. Y de paso, hay que decir, no es que nos entregaron un paraíso, no nos entregaron el sitio perfecto, porque en el ferrocarril, como lo va a indicar muy bien el documental, en las mulas ya había existencia antigua de esos instrumentos para coadyuvar en el transporte de las naves, en el paso de las naves por las esclusas. Quiere decir, no le fueron prestando mucha atención, a lo mejor desde que sintieron que ese canal tarde o temprano lo iban a entregar. Los panameños hemos tenido que suplir aquello, hemos tenido que innovar, y en esa tarea no estamos solamente ahora, se va a estar siempre. El 7 de septiembre de 1977 se firmaron los tratados Torrijos-Carter. Fue la firma que selló el anhelo de los panameños desde el inicio mismo de la República: administrar el canal de esclusas construido por los estadounidenses y sacar el mayor provecho de la posición geográfica del istmo. Un solo territorio, una sola bandera. Luego vendría el inicio de otro camino, un camino de 20 años de organización política, social, científica, legal y económica, hasta llegar al 31 de diciembre de 1999. Yo recuerdo, yo estaba joven, tú estabas un poquito mayor que yo, y recuerdo que cuando se dio esa firma, yo estaba estaba en la universidad ya, y hubo ciertos comportamientos de los estudiantes, unos estaban en pro, otros en contra, pero sí se notó un movimiento por parte de los estudiantes. Yo estuve el 7 de septiembre en la sede de la OEA, el día de la firma de los tratados. El general Torrijos hizo una convocatoria enorme de medios de comunicación, pero sí fue un momento estelar de la historia. Desde el principio, la alegría estuvo mezclada con incredulidad. Lo que sabemos hoy es que aquella desconfianza iba a servir de motivación. Como estudiante de periodismo en ese tiempo, fue un momento crucial. Y siempre, me gustó siempre leer los periódicos, fue siempre el tema de los tratados, y todo lo vinculado al tema de los tratados fue tema de portada, siempre, porque algo importantísimo que contenía... Era un país pequeño tratando de arrebatarle una colonia a un imperio. Exactamente, y nadie creía que eso iba a ser posible. Exactamente, había mucha incredulidad. Entonces el país se dividió de otra manera. De un lado, los panameños que decían que el país se iba a caer literalmente, se iba a destruir si se iban las bases militares, si se iba en la zona del canal y la administración norteamericana, si se iba el dólar, me acuerdo que había... Decían que, y gente importante, que Panamá no iba a ser capaz de manejar el canal y que lo íbamos a convertir en una zanja inservible. Cuando los tratados entran en vigencia el 1 de octubre de 1979, nace la Comisión del Canal de Panamá. Fue presidida por el estadounidense Dennis McAuliffe como administrador y por el panameño Fernando Manfredo como subadministrador. La eficiente operación del canal. Por otro lado, también es una experiencia de éxito que ha demostrado que los panameños tenemos la capacidad para asumir funciones de responsabilidad en el manejo de este canal. Ese día, el gobernador Harold Parfitt realizó su último acto oficial, señalando que ya no habría mañanas en la zona del canal.
Ese día, el presidente Aristides Royo izó la bandera en el Cerro Ancón y resonaron campanas por toda la ciudad. Sin embargo, el camino no fue en línea recta. Durante los primeros 10 años, el país estuvo sumido en una crisis militar que culminó con la Operación Causa Justa en 1989. El inicio de la década del 90, a menos de 10 años de la transferencia del canal, había que reconstruir el país y definir jurídicamente cómo íbamos a administrar este bien. La década del 80 verdaderamente fue una década muerta para el país. De conflictos internos, primero dentro de la propia Guardia Nacional, que era el poder hegemónico, y luego de la sociedad contra la propia Guardia, que culminó con la invasión del 89. Durante esa década, el resto de los países del mundo se adecuaron a la nueva realidad. La nueva realidad, ¿qué era? La famosa globalización. Y heredé eso, y además heredamos la necesidad de adecuar todas nuestras estructuras legales y de otra forma para la transferencia del canal. En ese tiempo, acuérdense que también se produjo la gran crisis, donde todo el mundo estaba preocupado, era cómo sobrevivir. Ya aquí no había muchas cosas, hubo gente que se fue del país. Entonces todo el mundo estaba luchando era para ver cómo sobrevivía. Pero sí, el canal sí estaba presente en los Estados Unidos porque el señor Reagan y su gente... When it comes to the canal, we bought it. Se dedicó a decir que el error que había cometido Carter. Yo tengo que reconocer algo. Siendo presidente electo, acordamos con el presidente Endara, que Dios lo tenga en la gloria, hacer lo necesario para que las dos asambleas, la que salía en el 94 y la que entraba posteriormente en el 94, hicieran unas reformas constitucionales que nos permitiera la creación de la Autoridad del Canal de Panamá, la creación de la Autoridad de la Región Interoceánica y que diera los mecanismos para poderlo desarrollar la estructura legal que luego nosotros llevamos adelante. Esa es la circunstancia en que nosotros empezamos nuestra presidencia en 1994. La organización de un trabajo tan grande no podía empezar sin lo más elemental, unidad de criterio. Para lograrlo, la herramienta fue el diálogo y el aliado clave, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Panamá tiene una historia rica en consensos nacionales, que es una de las grandes virtudes de nuestro país, sobre todo en momentos como este, donde hay explosiones en toda la América. Nosotros veníamos de una dictadura. Algunos panameños habían colaborado con la dictadura, otros habíamos sido opositores a la dictadura. Éramos enemigos. El PNUD convoca a una reunión en Bambito con el único propósito de sentarnos en la misma mesa a los enemigos. Y entramos a esa reunión enemigos y salimos de esa reunión panameños adversarios. Cosa muy distinta. Ya no queríamos matarnos, ya queríamos construir nación. De ahí entonces se dieron los coronados y el primer gran tema era el canal. Estaba ya escrito que el canal iba a ser panameño de aquí a poco tiempo y no teníamos una sola regulación, una sola ley, nada con qué recibir el canal. Partiendo nosotros los panameños de una visión internacional de que lo íbamos a hacer muy mal, ¿no?
el poder mundial había manejado el canal a la perfección y aquí venían los panameñitos a desbaratar aquello. Naciones Unidas jugó un rol fundamental en propiciar, porque si nosotros hubiéramos invitado como gobierno, mucha gente no va. Entonces ellos propiciaron el diálogo, propiciaron el entendimiento, propiciaron que tuviéramos la posibilidad de señalar objetivos en común, y eso fue un gran logro que nos permitió caminar hacia adelante. Hubo muy buena participación de expresidentes amigos que nos ayudaron mucho a caminar el tema, y muchas de las cosas que pudieron hacer conflicto realmente se abordaron fuera de las reuniones formales. En los almuerzos, en un desayuno, en un encuentro en un corredor. Y en ese coronado, el PNUD convocó a toda la sociedad panameña. Todos los partidos políticos, no importa cuál era su posición o ideología, los indígenas, los obreros, los empresarios, los estudiantes, y con un cruce geográfico. Ahí había gente de todas las provincias, las comarcas. Todo Panamá estaba representado. Comenzamos a hablar de cómo íbamos a manejar el canal. Y habían cosas que producían mucha polarización. Los diálogos eran necesarios porque la sociedad estaba dividida, demasiado dividida. Y no había claridad sobre cuál sería el futuro o cuál sería la orientación del país a partir de la recuperación del canal. Sí, ok. En 1991, si no mal recuerdo, yo pertenecía a la Asociación de Empleados. En ese momento yo creo que yo era la vicepresidenta de la asociación. Entonces, como asociación fuimos invitados a participar en la comisión del señor JJ Vallarino. Yo lo que recuerdo es el drama de la polarización total del grupo a la unificación total del acuerdo. Un solo ejemplo, la parte laboral. Ahí estaban todos los sindicatos del canal y estaban todos los administradores del canal. Y la discusión se puso violenta y hay gente que entraba y tiraba puertas. Eso era un horror lo que estaba ocurriendo ahí. Hasta que los asistentes no canaleros dijeron time out, momentito, calma, esto no es una negociación obrero-patronal, estamos hablando de nuestro canal, lo que hemos querido desde el año 3. Al tercer día nos paramos todos a cantar el himno y todos quedamos llorando como unos niños, porque no podíamos creer lo que habíamos logrado. Fue una cosa tan emocionante. Fue algo muy emocionante. No creo que haya un panameño que estaba en ese momento que no haya llorado. Fue algo donde sabíamos que habíamos hecho un trabajo para el país y para el futuro de nuestro país. Cuando cantamos el himno fue algo muy emocionante y no creo que ninguno de los que estuvimos ahí no haya llorado, y cada vez que nos acordamos es emocionante. Además de las disposiciones legales y administrativas, estaba el tema del gran volumen de tierra que pasaría a manos panameñas. ¿Qué hacer con todos estos bosques? ¿Cómo los cuidaríamos? ¿Cuál era el mejor uso para este espacio? Bueno, mira, yo aquí tengo que destacar, por supuesto, la participación del expresidente Nicolás Arito Barletta como director de la Autoridad de la Región Interoceánica, que lo pusimos nosotros, ¿no? Y luego la filosofía de qué hacer con eso, desde mi perspectiva y mi ordenamiento al equipo fue: vamos a hacer realidad aquellas palabras de quien logró este tratado, que fue Omar Torrijos, que decía: hagan el uso más colectivo posible de estas áreas. Lo primero que iba a revertir era 20.000 hectáreas. Entonces, el pequeño grupo que estábamos, éramos contados, unos cuantos muchachos que estaban en Renares, que no era ni siquiera INRENARES, era una parte del Ministerio de Agricultura, de Planificación, algunos de la universidad. Estábamos con eso, bueno, ¿cómo le hacemos para
que los bosques de la cuenca del canal no caigan, quizás no por la ganadería, pero se los va a llevar otro tipo de desarrollo. Va a venir otra transformación, serán chimeneas, serán estacionamientos, a saber qué. El doctor Montiloy de Chicago fue quien me derribó del caballo del desarrollo. Porque me convenció, me dio las herramientas para poder probar que proteger los bosques era un gran negocio, más que la industrialización. El problema para mí y para los que queríamos salvar los bosques era que no teníamos una respuesta económica. Yo no podía decirle a la audiencia, ya fuese en la universidad o en el Congreso Anual de Ejecutivos de Empresas o ante los grupos cívicos, que ya el debate estaba. Nos invitaban los leones, los rotarios, era las emisoras, era un debate grande. ¿Qué va a pasar en esta drama, en esta historia de qué hacemos con los bosques del río Chagres? Mi idea original era como, quizás por mi impaciencia, era que una vez se transfiriera el canal, todos los bosques quedaban protegidos. Así de sencillo, un solo plumazo. Pero no se pudo. Hubo que luchar a pulso. Al asumir la oficina de administrador del canal, lo he hecho con el espíritu de servir, de brindar mi mejor esfuerzo para lograr las metas y responsabilidades que tendremos. Pero sobre todo, con el conocimiento de que todos los días aprenderé algo nuevo y que este conocimiento servirá para enfrentar cada vez mejor los nuevos retos que surjan en el camino. ¿Qué vino primero? ¿La comisión o la autoridad del Canal de Panamá? Alberto Alemán Zubieta, ingeniero civil, estuvo al frente de la Comisión del Canal de Panamá desde 1996 y por nombramiento del presidente Ernesto Pérez Valladares, se convirtió en el primer administrador de la Autoridad del Canal de Panamá en 1998. ¿Por qué Alberto Alemán? Bueno, porque en primer lugar, aunque nosotros tuviéramos muchísima gente dentro del partido con igual capacidad o mayor capacidad que Alberto, yo no quería que fuera un nombramiento partidario. Y necesitábamos a alguien que tuviera también una experiencia, como lo tenía Alberto, en la construcción, en manejo de ese tipo de empresas. De manera que, y contaba con una buena reputación, por supuesto. Nos encontramos pues con un canal que tenía trabajos por realizar, había mucha oposición dentro de algunos miembros de la administración de ese momento que no querían que básicamente se estudiara nada, ¿no? Ellos decían que iban a entregar eso en perfectas condiciones, cosa que no era así. Y nos dimos cuenta mientras estuvimos pues, haciendo ese análisis en conjunto con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, quien hizo un trabajo, yo pienso, muy bueno, muy profesional en su trabajo, en lo que estaban haciendo, y que nos dio a nosotros bases y fundamentos para presentarle en ese momento al ingeniero Guardia, que era el administrador del canal del momento, y solicitarle pues cuál era el resultado de lo que estaba sacando el estudio y que se requería hacer pues un ajuste de peaje que recogiera pues los fondos para iniciar este programa de modernización, como le llamamos. Por ejemplo, todos los rieles de las locomotoras tuvimos que cambiarlos, tuvieron que ser reemplazados, ya estaban pues con el tiempo pues estaban afectados. Tuvimos que hacer una inversión en locomotoras nuevas, ya es lo que se llamó la tercera generación de locomotoras que pudieran soportar el trabajo que estaba teniendo el canal, porque estaba básicamente no llegando a capacidad, con muchos barcos de plena capacidad tipo Panamax, entre otras cosas. Y yo creo que ese estudio fue fundamental para entender de verdad cómo se iba a recibir el canal y recibirlo de buena manera. La participación del señor Alemán fue crucial. Esa fue la primera vez que nosotros vimos al señor Alemán como grupo, y el señor Alemán, diferente a todos los otros administradores que ha habido en el canal, fue la primera persona que se sentó con los sindicalistas a hablar plenamente, o sea, a conversar, y los miembros de la administración que estaban sentados ahí estaban todos, quedaron con los ojos cuadrados porque ¿qué hace él hablando con esa gente? A lo largo del camino, los encuentros,
Los acuerdos, los consensos, fueron la garantía de convertir en realidad lo pactado con la firma de los tratados. Nosotros teníamos conferencias de prensa en el Ministerio de Asuntos del Canal, que en ese tiempo dirigía Jorge Eduardo Ritter, toda la semana. Los corresponsales, toda la semana estábamos en esas oficinas teniendo reuniones de actualización de qué se estaba haciendo para que fuera una transición ordenada e imperceptible. Obviamente, el canal fue posible, el Tratado del Canal fue posible por Torrijos, cerrar un proceso histórico que venía, y también por Jimmy Carter. Y era como terminar un proceso y la satisfacción de que en ese momento la Autoridad del Canal de Panamá había aprobado todos los reglamentos por la Autoridad del Canal de Panamá. Fueron 20 largos años acompañados de incertidumbre y temores, pero siempre hubo valor indiscutible. Cuando se trata del canal, todos decimos nada de político, y lo que hicimos con todo lo que hemos hecho ahí es tratar de proteger al canal de todo lo político. Hubo en ese momento un temor, no solamente sobre la administración del canal, sino porque se fueran las bases militares norteamericanas. ¿Qué íbamos a hacer con aquello? Es decir, nosotros no éramos supuestamente capaces de administrarnos y de tener esas instalaciones. Bueno, ahí están las pruebas, ¿no? A la primera presidenta mujer de Panamá le correspondió el honor de recibir el canal. Escuchamos voces afuera que decían, Panamá no va a poder, Panamá no va a saber. Y yo decía, Panamá va a poder y va a crecer con ese canal. Y le hemos demostrado. Ahí está el canal ampliado. Ahí están todos estos años cómo se ha manejado el canal de Panamá. Aquel diciembre tan esperado finalmente llegó. Un evento lo cual empezará una nueva relación entre su país aquí y el mío, y que es muy importante para toda América Latina. Damas y caballeros, hace su entrada a las esclusas de Miraflores la excelentísima señora Mireya Moscoso, presidenta de la República de Panamá. La acompañan el expresidente Jimmy Carter, jefe de la delegación de los Estados Unidos de América, Juan Carlos I, rey de España, Hugo Banzer Suárez, presidente de la República de Bolivia. El 14 de diciembre de 1999 se hizo una ceremonia previa para facilitar la participación internacional. Yamil Maguad, presidente de la República del Ecuador. Ernesto Cedillo. El día 31, pues aquí había un reloj gigante que marcaba las horas y habían miles de personas aquí abajo y esperando que ese reloj marcara un 00. Nosotros estábamos aquí arriba. Cuando empieza ya el conteo, empieza aquella multitud porque no se cabía más nadie, empezaban de 30 minutos, 29, 28, 27. Y mire, yo todavía me emociono pensando ese momento, cuando llegó el 00, esto seguido de venir abajo, miles de globos, la gente gritaba, miles de banderas, decían es nuestro, es nuestro. Era como que si el canal fuera la familia de cada panameño en ese momento. El 31 de diciembre de 1999 vive en la memoria con llanto, lluvia y mucha emoción. Aunque también se recuerda aquel día con una mente práctica, porque ese día Panamá inicia un nuevo capítulo. Porque yo sabía que venía un trabajo más duro
adelante. Habíamos cerrado un capítulo, pero venía un capítulo más difícil. Nuestra preocupación era que si los fondos estaban allí, porque había un poco de plata que tenía que transferirse. Y ahí comenzaban a contar ya los barcos que entraban desde las 12 del mediodía, era plata que entraba directamente a los fondos de la Autoridad del Canal de Panamá. Pero había un pocotón de dinero que tenía que traspasarse de la cuenta de la Comisión del Canal a la cuenta de la Autoridad del Canal de Panamá. Y esa era nuestra preocupación. Catín, ya están los fondos, ya están. Yo estaba en las calles, igual que todos los otros panameños, con los globos y llorando como un pendejo. Yo marché con mi familia, con mis hijos, y lloré como cualquier otro. Yo vi debajo de una palma a la señora, a la mamá de Ascanio, y yo le dije, ¿por qué llora? Dice, no, porque usted sabe, yo quiero gritarle, quisiera gritarle a Ascanio lo que está pasando en este momento. El sentimiento se desbordaba conforme avanzaban los minutos. Todo lo sufrido, lo soñado, cobraba un sentido literal. Ese mediodía, el edificio de la administración del canal fue para los panameños y para el mundo un campo feliz de la unión. Panamanete, Panamá, Canal Nigüe Matare. Ni tiene que me llorar a servir, Panamanete me, a Canal Nigüe, Arando, Gobe, Hocro, Panamá, Canal Nigüe Matare. Ni tiene que servir, Matare. Este canal es nuestro y tenemos que servir ahora y trabajar para que el canal de Panamá cumpla su propósito. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura y CERTV presentaron Mi Cultura en Casa 2.0. Beneficio de Panamá Solidario. Todos somos Panamá. CERTV.